Bienvenido de corazón a Alpha Centauro. Hay siempre nuevos desarrollos y conocimientos que definen al hombre en el cosmos. Es sorprendente. Es sorprendente. Y este programa no trata de la sanidad, ni de una reforma de la misma, pero es algo que le afecta a usted. Empecemos de forma prosaica. El nitrógeno en el aire, el oxígeno que respiramos, son elementos que se han formado en el cielo. Cada vez que se hinchan nuestros pulmones, tomamos, digámoslo así, material cósmico, formado en estrellas que en algún momento han explotado y que ha llenado el espacio interestelar de materiales nuevos. Las gigantes rojas, por ejemplo, hacen eso. Uranio, hierro, se forman durante una explosión de una supernova. Cuando la temperatura explota, nos proporciona tales elementos. El oro en sus dientes ocurre durante la explosión con las altas temperaturas que se producen y que forman el hierro, etc. ¿De dónde viene el flúor de nuestra pasta de dientes? Esta es la pregunta de hoy. Ese es nuestro tema, se sabe desde hace poco, antes no se sabía, y desde hace poco ya se sabe cómo se forma el flúor de nuestra pasta de dientes. Y en nuestro programa solo contamos cosas importantes. Y esto es muy importante. Su existencia y mi existencia, todos los seres vivos en nuestro planeta, se relacionan con procesos que tienen que ver con lo que les estoy contando. El flúor es un elemento peculiar, ya que aparentemente no hay nada, se pensó durante mucho tiempo. El flúor casi no se ha encontrado nunca. No sé si se acuerdan del sistema periódico. Arriba hidrógeno y helio, y en la segunda fila a la derecha están carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Entre los 20 elementos más comunes del universo no está el flúor. El carbono, nitrógeno, oxígeno y neón son muy abundantes. ¿Por qué no está el flúor? ¿Por qué no hay flúor? Algo tiene que pasar para que se desintegre el flúor, pensaban los astrónomos. No sabemos por qué es así. Lo interesante de los científicos es que se aprende más de la no existencia de un elemento a de la existencia. Y nos hacemos la pregunta de por qué es así. ¿Qué procesos han ocurrido para que haya tan poco flúor? De los miles de estrellas que hemos estudiado, solo un centenar poseen flúor. ¿Cómo es posible? Para empezar, vamos a estudiar el elemento flúor químicamente. El flúor es un halógeno, como el cloro, el bromo y el yodo. Son elementos con carga muy negativa. El flúor tiene la posibilidad incluso de unirse con gases nobles, como el xenón. Ácido fluorhídrico, la unión de hidrógeno con el flúor, es lo más agresivo que se puede imaginar. Si se pone en un tubo, se destruye por el efecto del flúor. Para los físicos de la física atómica es también un problema. No es un elemento normal, 9 electrones y 9 neutrones, eso no existe, sino que es 9 electrones y 10 neutrones el único isótopo estable, flúor 19. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se desintegra el flúor? Hasta hace poco se conocía el flúor del Sol. En Venus, en Betelgeuse, una gigante roja que si estuviera en el lugar del Sol se extendería hasta la órbita de Marte. Pueden verla en invierno.
en la constelación de Orión. Se conoce también en los rayos cósmicos y en el espacio interestelar. Es decir, hay flúor, pero en muy pequeña cantidad. Luego llegó la tecnología moderna y ahora se conoce el flúor en relativamente muchas estrellas. En gigantes rojas, en forma de emisión de infrarrojos. Ácido fluorhídrico se conoce y dicen por un momento, ya hay flúor. En cualquier caso, en pequeñas cantidades. ¿Cómo sucede? El flúor, desde el punto de vista atómico, es una cosa difícil. Cuando es bombardeado con protones, se forma neón. Cuando se bombardea con helio, también se forma neón. Es decir, hay procesos destructivos en una estrella que nos lleva a la pregunta contraria. ¿Cómo queda todavía flúor? Al principio se sorprendieron de la poca cantidad y al final se sorprendieron de por qué hay realmente flúor. Tiene que ver que gigantes rojas, por ejemplo el Sol se convertirá algún día en gigante roja, se hinchan y lo hacen porque en el centro el hidrógeno en el núcleo ha desaparecido. Entonces se encoge la estrella y se empieza a quemarse helio, pero las capas exteriores se hunden en el centro. Entonces se encoge la estrella y se empieza a quemar ese helio. Se calienta y hay una envoltura en la que se funde hidrógeno. ¿Por qué alcanza ese tamaño? Porque el calor del núcleo fuerza a la estrella a expandirse. Y puede ocurrir que el flúor se salva antes de destruirse con el helio. Estas cenizas se mezclan con las envolturas exteriores y se extienden en las preciosas nebulosas planetarias. Si tienen un calendario astronómico, aparecerán estas nebulosas. De esta forma, se forma flúor sin destruirse. Tengo que decirles esto de paso, al margen. Gigantes rojas son estrellas que emiten luz desde hace miles de millones de años. Hay gigantes rojas frías y gigantes rojas cálidas. Y la mayor parte de flúor se produce en las gigantes rojas frías. Pero hay otra variante en la producción de flúor y está ligado a explosiones de supernovas. En las supernovas, como ven aquí a Cassiopea A, lo que ven son rayos X. Ven gas muy caliente, de 20 a 60 millones de grados, y el gas escapa a la estrella a 10.000 kilómetros por segundo, como en una explosión supergigante de un arma atómica. En estos casos se generan trillones de una partícula que se llama neutrino, que pasan a través de su cuerpo pero no notan nada. Sí, cada estrella emite neutrinos que no interaccionan en nada. La cantidad de neutrinos que se produce depende de lo potente que sea una estrella. En una supernova ya ha cesado la fusión de hidrógeno en helio y se llega al hierro, que no es posible quemar, y fuerza la explosión de la supernova. En estos casos se genera una enorme cantidad de neutrinos que no hacen nada, pero en este caso, al haber tal cantidad de neutrinos, sí tienen influencia. Pero si la explosión de la supernova se situara en el Sol, nos bombardearían con tal fuerza que sí producirían una interacción. Las estrellas normales emiten neutrinos que no interaccionan, pero las supernovas generan hasta 10 elevado a 58 neutrinos. Un 1 seguido de 58 ceros, para que se hagan una idea. O sea, las explosiones de supernovas son productoras de neutrinos. Y al ser una cantidad tan elevada, sí interaccionan en primer lugar, son los responsables de que se extienda la estrella.
De lo contrario, todo caería hacia el núcleo. Los neutrinos, una partícula fantasma que no interacciona en absoluto con nosotros, por la relativamente poca cantidad de ellos que nos traspasan, sí son responsables cuando el número de ellos es enorme y producen al interaccionar con neón flúor. Damit mal ein Neutrino mit irgendeinem anderen Teilchen wechselwirkt. Ja? Wir merken ja nichts davon, aber bei Supernova-Explosionen werden sehr, sehr viele Neutrinos freigesetzt. Und Neutrinos La pregunta decisiva era, ¿cuándo se formó el flúor en la Vía Láctea? So, und jetzt kommt's. Die entscheidende Frage war nämlich, wann wurde das Fluor in der Milchstraße erzeugt? ¿Es flúor formado en la explosión de una supernova? ¿Se acuerdan? Son estrellas grandes que acaban su combustible nuclear y explotan. Y cuanto mayor sea la masa, más deprisa se consume su combustible y se forma la supernova. Una estrella que posee unos 50 masas solares se acaba en pocos millones de años. Duran poco y forman flúor por la enorme producción de neutrinos. Se espera que las estrellas grandes estuvieran al principio y llenaron el espacio interestelar con flúor. Dicho con otras palabras, si las supernovas son muy antiguas, también debe de ser el flúor que formaron. Wenn die Fluoranregung bereits in den Frühphasen der Milchstraßenentwicklung der Fall war. Also wenn sehr viele Supernova-Explosionen dafür gesorgt haben, en los cúmulos globulares, por ejemplo, las estrellas más viejas de la Vía Láctea del universo, allí hay flúor. In Kugelsternhaufen hat man jetzt Fluor gefunden. Die Sterne in Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten in der gesamten Milchstraße. Eso significa que tendría que haber flúor en un tiempo muy temprano de la Vía Láctea. Y podemos saber a través del flúor cómo se han ido formando las estrellas en nuestra galaxia. Y todo ello por unas partículas fantasmas que no hacen normalmente nada, excepto si el número de ellas es enorme. O sea, aquí se representa como de la física atómica hemos aprendido una ley de la interacción de la materia en una supernova, algo que podemos probar también en un laboratorio de neutrinos que provienen del Sol. Sabemos cómo interacciona el neutrino con la materia. Los neutrinos son los responsables de que exploten las supernovas y a su vez las supernovas son las responsables de que se haya formado vida en el sistema solar. Nuestros átomos, ya lo hemos visto, se han formado de una supernova que explotó 750.000 años después del sistema solar. Eso significa que cuando por la mañana estamos en el espejo y nos limpiamos los dientes, son los neutrinos los responsables de ello. Su existencia depende de los neutrinos, partículas que en realidad no hacen nada. Ustedes y sus dientes, esperamos que no tengan agujeros los dientes, ya que se limpian con flúor cósmico, se han formado de la nada.